Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento podemos garantizar hasta este instante que se apegan bastante a los originales. Sin embargo, con la muerte de los apóstoles comienzan también a sucederse algunas variantes textuales, algunas con cambios que son bien intencionados, o mejor dicho, sin intención, o intencionales, y otras con cambios no intencionales, ¿ya? Entonces, comenzaron, debido a esto, a aparecer errores en las copias, y a medida que se hacían más copias, también comenzaron a aparecer diversas variantes de las lecturas. Los tipos de intención de no intencional incluyen, por ejemplo, o sea, de cambios no intencionales, incluyen las palabras mal escritas, la confusión de algunas letras, los cambios en el orden de las palabras, el uso de sinónimos o equivalentes verbales, la omisión o la repetición de algunas letras, de algunas palabras también, incluso algunas líneas o secciones. Por lejos, la mayor cantidad de variantes se debe a errores de este tipo por parte de los que transcribieron las escrituras. Pero recordemos, no eran variantes o no eran errores malintencionados, sino simplemente que ya no existía seguramente a ver, una palabra que viene en mi mente es el proceso en el cual ya los escribas sobre todo tenían un poquito más de cuidado. Pero también existen estos cambios intencionales, mediante lo cual queremos decir que son abiertas manipulaciones o algunas manipulaciones deliberadas también respecto del texto sagrado, generalmente con miras al interés de una teología o alguna doctrina particular. Es decir, comienzan a aparecer personas que comienzan a tergiversar el texto con el propósito de introducir alguna doctrina errónea también a la Iglesia de Cristo. De hecho, si nosotros leemos las cartas de nuestras Biblias, de la carta del Nuevo Testamento, generalmente los apóstoles están atacando a los falsos maestros. Generalmente están atacando alguna doctrina errónea. ¿Por qué? Porque ya habían personas que estaban tratando de tergiversar todo esto. En particular, la más perniciosa era el gnosticismo, que de alguna manera, aparte de enseñar cierta filosofía, un poco decía a la gente que era imposible conocer a Dios sino a través de una revelación de algún conocimiento más elevado que el común. Entonces, de alguna forma, para algunos era como imposible conocer a Dios. Bueno, más tarde ahora nosotros nos enfrentamos al agnosticismo, que es de alguna forma también cierto grado, pero al revés de lo que ellos enseñaban. Por ejemplo, un autor desconocido, algunos piensan que era Hipólito o Gallo, escribe en algún momento alrededor del año 230, ellos, los herejes, se refiere él, metieron las manos sin temores en las divinas escrituras, diciendo que las habían corregido. ¿Quiénes eran los herejes que se atrevieron a hacer tal cosa? Bueno, ustedes pueden leer la historia de la iglesia y se van a encontrar con este tipo de nombres. Basílides, Valentín y por supuesto Marción, quien aceptó como canon únicamente las ediciones mutiladas del Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas del apóstol Pablo. Marción utilizó en forma expresa y abierta el cuchillo, por decirlo de alguna forma, y no la pluma, ya que extirpó de las escrituras lo que convenía a su propia argumentación. Bien, entonces tenemos ahora la reproducción del auténtico texto del Nuevo Testamento. ¿Cómo se desarrolló todo este proceso? Los maestros ortodoxos estaban plenamente conscientes de estas malintencionadas alteraciones y las exponían tanto en sus enseñanzas como en sus escritos. Como resultado, los manuscritos considerados defectuosos, por lo general no se los utilizaba con fines de copia, solamente
aquellos que habían preservado fielmente el original se convirtieron en los documentos modelo a partir de los cuales se hacían múltiples copias. Es decir, ellos se preocupaban de que el modelo en el cual se iba a hacer la copia haya sido un documento probado. Por lo tanto, también, digamos, salvaguardaban que en realidad la copia sea también una copia fiel. Tenemos alguna evidencia, sin embargo, para creer que esto es ciertamente lo que ocurrió, como una pregunta. Los primeros líderes cristianos ciertamente alegaron capacidad para evaluar diversos manuscritos y decidir cuáles eran los mejores y más precisos. Por ejemplo, Ireneo, en su gran carta, en su gran obra contra las herejías, se refiere a las copias más antiguas y probadas. Este tipo de criterio utilizado para determinar un texto fiel habrían sido como los siguientes. En primer lugar, ellos estaban muy preocupados de la identidad de la persona que realizaba la copia. ¿Era un cristiano ordinario o era un asistente apostólico o escriba profesional? Ese era un poco el parámetro, ¿ya? En segundo lugar, la naturaleza del manuscrito a partir del cual se había hecho la copia. ¿Era una copia privada que estaba a lo mejor en la biblioteca de alguien en particular? O, es decir, tenía fines de uso personal o de devoción, o eran copias oficiales de las cuales los ministros cristianos leían y predicaban en los servicios del culto público, porque no nos olvidemos que las copias estaban en las iglesias. Así como, por ejemplo, aquí hay una tremenda Biblia, así también existían las copias en las iglesias. Por lo tanto, cuando alguien iba a copiar, a hacer una copia, decía, la copia que voy a utilizar, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el lugar donde se congregaba la iglesia o estaba, no sé, en la casa del hermano Jacinto, por decir algo? Disculpe que lo tome como ejemplo. También era importante considerar la cantidad de procesos de copiado que ya había tenido lugar. Una copia del original o una copia de las primeras copias del original tendría mucha más probabilidad de ofrecer un texto correcto que una copia con una línea de descendencia larga y complicada, es decir, cuando de repente se le pierde el rastro a la copia, es decir, no sabemos cuál es el origen. En cambio, si ya había una copia de la cual se habían sacado más copias, le daba más confianza al copista de que estaba tomando un texto que era un texto adecuado, un texto sano. También se consideraba el lugar donde se había encontrado la copia. Como dije, las mismas iglesias se convirtieron en los custodios de la pura palabra de Dios. Si el documento copiado había sido conservado en una iglesia, se podía tener una razonable certeza de que se trataba de una transcripción reconocida, verdadera y adecuada. También está la calidad general de la copia. Algunas copias son manifiestamente erróneas, están mal escritas, llenas de errores del carácter más palpable, es decir, evidentemente al verla uno se da cuenta del error. Ahora, el hecho, porque algunas personas, lo que sucedió, bueno, a lo mejor me voy a adelantar, pero no importa, sí, cuando me tope con esto lo voy a obviar. Lo que pasaba muchas veces era que lo que sucedió en particular con la irrupción de la alta crítica, ellos comenzaron a elaborar lo que se llamó un texto crítico, ¿ya? Porque ellos encontraron manuscritos que a su modo de entender eran más antiguos que los textos que se utilizaron para la Biblia, para lo menos la que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nos hemos encontrado con esto que es más maravilloso, es más claro y todo lo demás, y es más antiguo incluso, porque al datarlo, digamos, se dieron cuenta. El problema es que, bueno, yo no ando con mi Biblia, pero yo creo que todos nosotros, nuestras Biblias por lo general están media, con la tapa media suelta, con las hojas arrugadas y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Porque son de mala calidad? ¿Por qué? Porque las usamos, ¿cierto? Los manuscritos en los cuales se afirmó el texto crítico están sanitos. ¿Por qué? Porque los
padres de la iglesia primitiva se dieron cuenta que no eran fieles y los dejaron seguramente guardados en algún lugar, por lo tanto, no fueron utilizados para hacer copias, hasta que en 1800 y tanto uno lo descubrió y dijo, aquí está el gran tesoro que la iglesia durante todos estos siglos no se había dado cuenta que estaba. Bueno, la concordancia también era importante, la concordancia con otras copias existentes. Sería un error asumir que el escriba tenía solamente un texto ante sí, es decir, cuando se producía esta labor de copiado, por lo general el escriba tenía más de una copia enfrente, ¿ya? Es decir, no era que agarraba uno ya y a cabeza agachada se ponía, sino que constataba efectivamente que el trabajo que estaba haciendo de alguna forma era algo común a varios manuscritos, por lo menos de 3 para arriba. Y por último, la estrecha cercanía a un centro cristiano conocido, es decir, una copia hecha en un área de actividad temprana de la iglesia probablemente sería representante de una tradición textual pura. Ahora bien, historia de la iglesia. ¿Cuál era el centro religioso evangélico más grande a partir del libro de los Hechos? 10 segundos. 10, 9, ¿quién dijo yo? La pregunta es, a lo mejor no fui claro en la pregunta. ¿Cuál era el centro religioso más grande en que se desarrolló la actividad evangélica en la iglesia primitiva? Nuestro hermano dijo Jerusalén. ¿Ah? Padre la cara. Todavía no llegamos a Padre. Vamos a llegar a Padre las Casas, pero todavía no. Como ciudad. Fue el primer lugar en que se le llamó cristianos a los cristianos. Antioquía, exactamente. Una vez que los cristianos huyeron de Jerusalén, el centro neurálgico del evangelio se constituyó en Antioquía. Antioquía, ¿dónde queda? ¿O dónde quedaba en realidad? Queda en Turquía. No, perdón, en Siria. Y de allí, de Siria, comienzan a surgir un sinnúmero de manuscritos que terminaron precisamente en Turquía. De allí nace lo que se conoce como el texto bizantino, pero el texto bizantino es única y exclusivamente el mismo texto o las mismas copias que se escribieron en Antioquía, en Siria. Bien, continuemos. Entonces, por lo tanto, la estrecha cercanía a un centro cristiano conocido, la copia hecha en un área de actividad temprana de la iglesia, probablemente sería representante de una tradición textual pura, es decir, si nosotros sabemos que el texto bizantino, la mayor parte viene de Antioquía, entonces por lo tanto sabemos que el centro neurálgico de la iglesia era en Antioquía, por lo tanto tenemos plena confianza que el texto bizantino es un texto realmente seguro para nosotros. Puede que los maestros ortodoxos de los siglos I y II no hayan tenido siempre acceso a los mejores manuscritos, pero parecen haber sabido cómo identificar las copias antiguas y probadas o aprobadas. Se hicieron todos los intentos para utilizar el texto subyacente, con el resultado de que la abrumadora mayoría de los primeros manuscritos griegos eran esencialmente concordantes. Por lo tanto, podemos creer que el texto de la mayoría representaba el original con una precisión impresionante. Es decir, los manuscritos concordaron, la mayoría de ellos. A propósito de eso, bueno, luego lo vamos a señalar, es que hoy día del Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos, ¿ya? 5.000 manuscritos, de los cuales, son 5.400, casi 5.500, pero de los cuales 5.000 prácticamente concuerdan en un gran porcentaje
los unos con los otros, salvo en palabras que algunos se transforman en sinónimos, otros a lo mejor cambian el orden de la palabra, por decir Dios Padre, dicen Padre Dios, cosas como esas son los cambios que prácticamente hay entre ellos. Entonces, los manuscritos griegos que tenemos ahora sobrevivientes, de hecho esos manuscritos están, ¿ya? Obviamente no son los originales, eso está claro, pero son los manuscritos que hoy día nosotros podemos decir que se han preservado, y entre ellos nosotros podemos considerar, por ejemplo, los papiros. A ver, hermano José Pablo, ahí tenemos un papiro. Ese papiro que ustedes pueden ver, esa es la copia más antigua, que se llama el papiro Raylands, ¿ya? Ese es todo lo que existe, y esa porción que aparece allí es del Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces, ahora no es el único, sino que yo lo pongo como muestra solamente, el papiro. Entonces se han catalogado 96 papiros, casi todos son fragmentarios, si bien originalmente habrían aparecido en forma de códice o de libro. Se han descubierto principalmente en Egipto, donde el clima y la arena han ayudado a preservarlos. Todavía no estoy diciendo si estos papiros son buenos o malos, estoy diciendo que solamente existen estos papiros respecto del Nuevo Testamento. Luego están los unciales, existen 299 unciales conocidos, escritos a comienzos del siglo IV sobre pergamino y tela, en forma de códice o de libro. Todos utilizan la caligrafía uncial, que quiere decir que están escritos con letras mayúsculas y sin puntuación, ¿ya? Allí, bueno, ese uncial que aparece, que ustedes pueden ver, más que nada está escrito en piedra, pues justamente no, después que lo tenía pegado y me di cuenta que no era, como dice acá, que era en vitela, no, ese en piedra. Y yo creo que lo único que está en condiciones de leerlo aquí es el hermano José Pablo, pero no le vamos a pedir que ya, no. Como él sabe griego, por eso digo. Pero bueno, esa era la forma como se escribían los unciales. Luego tenemos también los minúsculos, que aparecen ahí, ustedes pueden ver un minúsculo. De estos existen 2812, se les denomina minúsculos porque no están escritos con mayúsculas sino con minúsculas, obviamente, ¿cierto? Llamados también cursivas. Estos títulos de caligrafía habían sido utilizados por siglos en los documentos privados, pero no fue hasta el siglo IX que se lo utilizó con fines literarios. Con la demanda de libros del Nuevo Testamento en constante crecimiento, esta caligrafía tenía la ventaja de demorar menos para escribir y de ocupar menos espacio sobre el pergamino. A los fines de identificación se les designa como con números ordinarios, ¿ya? Pero eso es otra cosa, ¿ya? Los manuscritos minúsculas entonces fueron escritos a partir del siglo IX, pero su fecha más tardía no necesariamente supone que sean menos creíbles que los originales. Y por último tenemos a los leccionarios, un total de 2.281. Estos son textos que se remontan hasta el siglo VI y contienen los evangelios y epístolas, es decir, se les denominaba evangeliarios y apóstoles, designados para ser leídos en las primeras iglesias. La mayoría de ellos usan letras unciales, pero algunos son con letras minúsculas, ¿ya? Allí podemos ver también que hay un libro que está, un códex, si la vista no me falla, que está en alguna biblioteca o en algún museo en Londres, ¿ya? Estos son manuscritos importantes no solo porque algunos de ellos son tempranos, sino también porque se utilizaban para la lectura en los servicios públicos de las iglesias. Se debe haber tenido el mayor de los cuidados con casi todas estas copias de la iglesia para preservar su pureza original, y el testimonio del leccionario sería en efecto el testimonio de todas las iglesias. Actualmente se encuentran que los leccionarios sobrevivientes que han sido examinados concuerdan en un grado sorprendente. La única explicación razonable con seguridad es que había un texto reconocido, había un texto solamente reconocido del leccionario en el cual se sacaban todas las copias. Y ahora vamos a clasificar precisamente estos manuscritos. Como pudimos ver, existe una gran cantidad de manuscritos griegos a nuestra disposición, escritos en épocas tan antiguas como el siglo II. Recordemos que el apóstol Juan murió
casi en el año 100, ¿ya? Por ahí, entre el 90 y el 100 debe haber muerto. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de manuscritos del siglo II, que por lo tanto contenían todavía mucho de la visión, mucho de del ministerio de este último apóstol que murió. Los académicos que los han estudiado sostienen que si bien hay variantes, ciertos manuscritos tienen muchísimas lecturas en común, es decir, coinciden entre ellos, lo que sugiere que hay grupos o familias. Los principales tipos de textos son los siguientes: el bizantino, que ya acabo de mencionar, llamado a veces texto tradicional mayoritario o el texto de Antioquía. También está el alejandrino, o lo que algunos han llamado el texto neutral. Y por ahí existen otras variantes, el texto occidental y el cesariense. Los dos últimos, es decir, el occidental y el cesariense, no los vamos a considerar porque no se requiere un mayor comentario al respecto. Entonces, todo esto nos deja con dos grupos principales de texto. ¿Cuáles son? El bizantino y el alejandrino. Así que ahora estamos en posición ya de determinar con cuál nos vamos a quedar. O con el bizantino o con el alejandrino. El tipo de texto bizantino recibe su nombre del hecho de que se lo asoció tempranamente a la capital imperial Constantinopla, llamada anteriormente, ¿cómo se llamaba? Los que estudiaron, Bizancio, muy bien. Parece que no le fue muy bien en Bizancio, y también debido a que se transformó en el texto estándar de la Iglesia cristiana a lo largo de todo el periodo bizantino. Y el periodo bizantino va desde el 312 después de Cristo hasta 1453. Y en realidad, mucho tiempo después, antes de su entronización en la capital oriental. No obstante, esta forma de texto había sido conservada en Antioquía, capital de la provincia romana de Siria. Los maestros cristianos conectados con la iglesia allí claramente lo utilizaban. Ahora, es importante esto del texto bizantino por dos argumentos importantes. En primer lugar, fue confirmado por los padres de la iglesia. Los críticos que niegan la primacía del texto bizantino y que prefieren verlo como una revisión del siglo IV antes de Crisóstomo, quien vivió en el año 357 al 407 después de Cristo, parece ni siquiera haberse referido a él, ni a citarlo. Ahora bien, esto no es verdad. La investigación académica ha demostrado que Justino Mártir, quien vivió en el año 100, entre el año 100 y el 165 después de Cristo, Ireneo, que va del 130 al 200, Clemente de Alejandría, del 150 al 215, Tertuliano del 160 al 220, Hipólito del 170 al 236, incluso Orígenes del 185 al 254, citan repetidamente del texto bizantino. El hecho simple es que para el siglo IV el texto bizantino estaba emergiendo como el texto autoritativo del Nuevo Testamento y durante los siguientes 1200 años y más rigió sin cuestionamiento sobre toda la cristiandad. En segundo lugar, tenemos también el Nuevo Testamento griego impreso. En el año 1516, cuando Desiderio Erasmo, o más conocido como Erasmo de Róterdam, el principal académico de Europa, publicó la primera edición del Nuevo Testamento griego, lo basó en manuscritos representativos bizantinos. Erasmo publicó 4 ediciones más de su obra, 1519, 1522, 1527 y 1535. Otros siguieron pronto sus pasos, como el notable Robert Estienne, el editor e impresor francés cuyo texto publicado en 1546 era prácticamente idéntico al de Erasmo. Hubo 3 ediciones subsiguientes, 1549, 1550 y 1551. Otras ediciones fueron editadas y publicadas por Teodoro Beza, quien era discípulo de Calvino. Entonces, por lo tanto, tiene que ser bueno. Posteriormente, en 1624, Bonaventure y Abraham Elsevier publicaron también su edición. El prefacio a la segunda edición de los Elsevier
publicada en 1633, contiene las palabras, por lo tanto, por lo tanto, tenéis ahora un texto recibido por todos, en el cual no damos ninguna alteración ni corrupción. Ahora bien, de estas palabras, del cual ellos mencionan un texto recibido por todos, se deriva la palabra tan conocida por todos nosotros hoy día, textus receptus, ¿ya? El texto recibido. De ahí viene entonces la derivación de los hermanos Elsevier. El texto bizantino fue el texto subyacente a todas las grandes Biblias protestantes en inglés, incluso las asociadas a los nombres como William Tyndale, o Tyndale, bueno, no sé si habrá alguien que estudie inglés acá para que me ayude a pronunciar, Miles Coverdale, John Rogers y Richard Taverner, así como las conocidas como la Gran Biblia en el 1539, la Biblia de Ginebra de 1560, la Biblia del Obispo 1568 y por supuesto la versión autorizada en 1611 de King James y la Reina en español. Ustedes saben cuál es la Reina en español, ¿cierto? La Caroli en húngaro, la Luther en alemán, la Olivetan en francés, la Statenvertaling en holandés, la Almeida en portugués y la Diodati en italiano. Es decir, en la época de la Reforma, todas las Biblias que surgieron, porque hasta ese periodo que se conoce como el oscurantismo, nosotros sabemos que la Biblia solamente estaba editada ¿en qué idioma? Latín. Entonces, cuando una de los grandes beneficios de la Reforma fue, en primer lugar, tener la Biblia en nuestro propio idioma y la segunda, tener también la capacidad o las herramientas para poder interpretarla. Ahora bien, acá entonces cuando se traduce la Biblia a los idiomas del pueblo, lo que se conoce como ¿cómo se conoce? Vernáculo, ¿ya? Los idiomas vernáculos, el idioma común de la gente, entonces se utiliza el texto bizantino para hacer todas estas traducciones. Bien, veamos entonces algo del texto alejandrino. Es un grupo muy pequeño de manuscritos. Partimos de esa base. Si hablamos de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento, 5.000 corresponden al texto bizantino y 500 corresponden al texto alejandrino. Las peculiaridades ortográficas indican que están asociadas con Alejandría en Egipto y no sorprendentemente las lecturas de este tipo de textos se encuentran en los primeros papiros egipcios. Sus principales representantes, sin embargo, son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Ahora, no es necesario que ustedes memoricen o se aprendan todo esto, en realidad son temas un poco más técnicos, pero lo importante es que se nos quede la idea de que aquí el texto alejandrino es un texto que básicamente nace en Egipto y que también corresponde a un pequeño grupo de manuscritos. El respaldo de este tipo de texto procede de los padres alejandrinos, sobre todo de Orígenes y Cirilo. Aquí entonces ahora debemos observar algunas cosas. Ahora Orígenes no es alguien que sea de confianza, todo lo contrario, tenía sobre todo su teología era bastante humanista, gnóstica y un sinnúmero de filosofías de aquel tiempo. Entonces, consideremos algunas cosas antes de avanzar. En primer lugar, este tipo de texto se originó en Alejandría, como dijimos. La Escritura no nos da ninguna indicación de que alguna vez hubiera presencia apostólica, es decir, nunca llegó, hasta donde se sabe históricamente, un apóstol a esos lugares, a Alejandría en Egipto. ¿Ya? Y lo que sí nos muestra la historia es que muchos herejes vivieron allí y enseñaron en aquellos lugares. También existe una clara evidencia como segundo punto de revisión por la ordenación de sus palabras, es decir, alguien le metió mano a estos manuscritos, ¿ya? Los revisaron y todo lo demás. Un erudito llamado
de apellido Streeter, sugirió que el editor fue un obispo egipcio llamado Ezequio. Este significa que si bien se hacen grandes apelaciones a su favor, este tipo de texto no puede ser considerado como singularmente puro. Los dos grandes representantes de este tipo de texto, los códices Aleph sinaítico y Vaticano, son de calidad extremadamente pobre. Al ser examinado por eruditos se dijo que el códice Aleph, el sinaítico, estaba someramente escrito y lleno de groseros errores de transcripción, tales como la omisión de líneas completas del original. Se encontró que el códice B, si bien con menos errores, era proclive a equivocarse con errores de carácter más palpable. Estos manuscritos, me refiero al sinaítico y al Vaticano, principalmente muestran sus corrupciones al discordar entre sí mismos, literalmente en miles de sitios, es decir, entre los dos códices, tanto el sinaítico como el Vaticano, entre ellos tienen discordancia en 3.000 palabras. Así que ya, y esto solamente en los evangelios. El texto consignado por los códices Aleph y Vaticano varían con respecto a la abrumadora mayoría de los manuscritos griegos. No solamente está limitado a una familia muy pequeña de manuscritos, sino que se ha estimado que hay alrededor de 6.000 diferencias entre los textos alejandrinos y bizantinos. Es verdad que el Códice B, Vaticano, hay una pérdida grave de texto, pero considerando su antigüedad, mediados del siglo IV, estos dos unciales están en un estado notablemente bueno, ¿cierto? Lo que yo les acabo de decir, y por lo tanto, a veces se toma en cuenta esto y dice, no, está en mejor estado de conservación, y esto fue lo que hicieron más adelante algunas personas que vamos a nombrar. Respalda esta conclusión el hecho de que verdaderamente se hicieron muy pocas copias a partir de ello, es decir, no existen más copias porque en realidad eran defectuosos. Así lo consideraron los padres de la Iglesia. Y a través de estos manuscritos, los alejandrinos, llegamos entonces al texto crítico. Pero en el último siglo, es decir, dos académicos de Cambridge, B.F. Westcott y F.J.A. Hort, elaboraron una teoría radicalmente nueva sobre la transmisión temprana del texto del Nuevo Testamento. Argumentaron que el mejor texto era en realidad, ¿cuál? El alejandrino, al que llamaron el texto neutral, representado ahora por los códices nuevamente sinaítico y vaticano. Como esos dos manuscritos eran ligeramente más antiguos que otros, ellos sostuvieron que su ancestro común era cercano al original inspirado, pero en realidad no tenían ninguna prueba de aquello, solamente era lo que ellos concluían. El texto bizantino, que es el texto mayoritario, contenía, según ellos creían, lecturas fusionadas, es decir, combinaciones de lecturas más antiguas, y consideraban que se habían originado en una revisión en dos etapas producida en Antioquía. Es decir, ellos ahora están, me refiero a Westcott y Hort, ellos están diciendo que al texto bizantino se le metió mano, es decir, no es un texto puro porque ya se le hicieron revisiones, admitiendo que se trata únicamente de una suposición. Adelantaron la opinión de que la creciente diversidad y confusión de textos griegos llevó a una revisión autoritativa en Antioquía y más tarde una segunda revisión autoritativa. Es decir, ellos, lo mismo que se puede decir del texto alejandrino que sucedió allí en Egipto, ahora Westcott y Hort están diciendo lo mismo en contra del texto bizantino. Esta teoría de Westcott y Hort contiene serios errores, si bien los críticos y las versiones aún se refieren a los manuscritos mejores y más antiguos, la frase en conjunto mueve a confusión porque en este debate, en particular, los más antiguos son en realidad los peores. Incluso tras 28 años de estudio, Westcott y Hort solo pudieron exhibir 8 ejemplos. De todas maneras, largas lecturas no prueban una interferencia posterior con el texto. Esto nos lleva a la conclusión de que el defecto está en el texto alejandrino y no en el texto bizantino. Ahora bien, antes de continuar,
¿Tenemos clara entonces la diferencia entre el texto bizantino y el texto alejandrino? ¿Sí? Yo lo entiendo clarito, así que... Bien, entonces concluimos lo siguiente. El texto sinaítico y el texto vaticano son, en definitiva, textos corruptos. Podemos reafirmar entonces que tanto el manuscrito sinaítico como el vaticano constituyen textos del tipo que suelen denominarse corruptos. Con esto se quiere decir que no solo constituyen obras incompletas, sino que además han sido objeto de alteraciones que invalidan sustancialmente su valor. La afirmación de John Burgon, en el sentido de que sobre el conjunto de los manuscritos, el sinaítico y el vaticano, es decir, los alejandrinos, son los textos más corruptos de todos, lejos de ser una exageración, constituyen una descripción más que adecuada. En segundo lugar, el texto sinaítico y el vaticano son textos tardíos, es decir, además de corrupto, tanto el texto sinaítico como el vaticano son manuscritos que en comparación con el textus receptus o bizantino, no solo no resultan antiguos, sino modernos, pertenecientes al siglo IV, ambos resultan posteriores, ya que a diversas traducciones de la Biblia anteriores, a veces incluso en 2 siglos que partieron lógicamente no del sinaítico y del vaticano, sino de textos del Nuevo Testamento griego más antiguos, a los que luego nos referiremos. Es decir, en realidad el texto bizantino es más antiguo que el texto alejandrino, a pesar de lo que nos están diciendo sus defensores. Y por último, nuevamente reitero que el texto sinaítico y vaticano son textos minoritarios, es decir, tenemos 5.000 copias que respaldan el texto bizantino contra 500 que respaldan el texto alejandrino. El texto de Hort y Westcott, o Westcott y Hort, fue el precursor de lo que hoy se conoce como el texto Nestlé Aland de las Sociedades Bíblicas Unidas, que ha usurpado el lugar del texto bizantino tradicional y a continuación formó la base de prácticamente todas las versiones modernas después del año 1960. Muy bien, después del año 1960. La nueva versión internacional, por ejemplo, a lo mejor aquí nos vamos a poner a discutir, la nueva versión internacional, por ejemplo, si bien en su prefacio declara seguir un texto griego ecléctico, es decir, compilado a partir de diversos manuscritos, procede de inmediatamente informar al lector que, donde los manuscritos existentes difieren, los traductores han hecho su elección de lectura según los principios aceptados de la crítica textual del Nuevo Testamento. La adopción de principios fundamentalmente defectuosos ha significado que el texto resultante sea muy similar al producido en 1881 por Westcott y Hort. ¿Ya? Así que, por lo tanto, tenemos allí. Ahora, decir algo en función de la NBI para no dejarla tan mal, es que la NBI en realidad está pero en la mitad, ¿ya?, de lo que es el texto bizantino con el alejandrino. Hay versiones todavía peores, ¿cómo cuál creen ustedes que es peor? Dios habla hoy. Así que de eso sí que no podemos traer ni esas Biblias a la iglesia. Dios habla hoy, porque ese es un texto que está muy, muy apegado al texto crítico. El método de traducción, ya con esto ya esto es lo último que vamos a ver, para nuestra alegría y gozo, porque no tan solamente depende del texto o del manuscrito que nosotros utilicemos, sino también va a depender del estilo de traducción, ¿ya? Y el estilo de traducción significa básicamente que un mismo texto puede ser vertido a otra lengua según diferentes criterios de traducción, según la correspondencia entre el texto a traducir y la traducción resultante que se habla. En primer lugar,
de equivalencia dinámica o funcional, y luego también tenemos el otro estilo de traducción, que es la equivalencia formal. Solamente como curiosidad, ¿alguien sabe lo que es en realidad la equivalencia dinámica y lo que es la equivalencia formal? Los estudiantes del seminario no, sí, los demás. Ya. Entonces ahora vamos a explicar qué es equivalencia dinámica y qué es equivalencia formal. Son dos extremos dentro de un continuo que permite múltiples alternativas. Ustedes pueden ver allí en la gráfica que tenemos por un lado la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Ya la gráfica nos está representando que de alguna manera la equivalencia formal nos transmite una traducción que va palabra por palabra, y la equivalencia dinámica pensamiento por pensamiento. Ahora hay una tremenda diferencia entre ambos métodos. El principio, vamos a hablar ahora de la equivalencia dinámica. El principio de equivalencia dinámica, o bien llamada últimamente equivalencia funcional, busca transmitir el significado que seguramente debió tener el texto que se traduce, dejando en segundo término el significado concreto de las palabras. Aquellos que lo apoyan tienen una definición de inspiración que ha cedido terreno en la inerrancia bíblica. Los lingüistas Tabor y Nida definen su método de la siguiente manera, es decir, la equivalencia dinámica. Ellos dicen que tienen las siguientes prioridades. Primero, la coherencia textual, es decir, el significado tiene prioridad sobre la concordancia palabra por palabra. En otras palabras, dado la palabra, lo que nos está diciendo es que lo que ellos traducen es básicamente lo que quisiera decir el significado, o el significado de lo que se está interpretando. Por decir algo, hay una versión que no me recuerdo en este instante, que habla de la conversión del apóstol Pablo, y hay un término que nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿cierto? Eso dice nuestra versión 1909, y eso es lo que dice el texto bizantino. Pero una de las versiones fue traducida de la siguiente manera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es agarrarte a cabezazos. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo la idea es que el traductor impuso esto en el texto porque en el fondo nos está tratando de transmitir a nosotros que lo que está haciendo Pablo es un acto irracional, ¿cierto? Es como decir, me voy a agarrar a cabezazo porque tengo tales o cuales problemas. No es la solución. Pareciera ser que de repente es sano. Pareciera ser que en realidad no está tan equivocado, porque en alguna medida el Señor le está diciendo a Pablo: oye, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Bueno, no vamos a interpretar el versículo porque si no vamos a salir a las 4 de la tarde. La equivalencia dinámica, es decir, la idea, tiene prioridad por sobre la correspondencia formal, es decir, la literalidad, la idea sobre la literalidad. La audición de un texto tiene prioridad sobre la lectura silenciosa. Por decir de alguna manera, es como la gente lo entienda por sobre lo que comprenda. O mejor dicho, la reflexión interna que cada uno de nosotros hace. Y en cuarto lugar, las formas lingüísticas empleadas comúnmente y admitidas por los lectores a los que va destinada la traducción, según lo entienda cada individuo en su cultura, tiene prioridad sobre las formas tradicionales más prestigiosas. Es decir, lo importante es cómo lo entienda, más allá de lo que signifique. ¿Ya? Y definiendo el método, dicen: cualidad de una traducción en la que el mensaje del texto original ha sido transferido a la lengua receptora de tal manera que la reacción de los receptores es esencialmente la misma que la de los receptores del texto original. El método, como dije, parece ser muy racional, pero parte de un concepto de inspiración que no se corresponde con la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Habla del mensaje del texto original, pero se olvida de las palabras con las cuales el mensaje nos es transmitido, o que solo creen en la inspiración del mensaje, no en las palabras, y aún así sus mismos defensores reconocen las limitaciones y peligros que hay en ella. Es decir, que
cuando yo, de alguna forma, yo no sé si a lo mejor me estoy yendo mucho al extremo, pero si yo estoy transfiriendo la idea por sobre las palabras, de alguna manera quiere decir que el destinatario de la palabra va a estar sujeto un poco a mi criterio. Va a estar sujeto incluso hasta cómo yo me levante en el día, del ánimo con que me levante para hacer la traducción. Entonces, es algo muy peligroso. Bien, el punto extremo de las traducciones, siguiendo el principio de equivalencia dinámica o funcional, están las llamadas versiones populares, ¿cierto? Como la castellana o española, Dios habla hoy, también la nueva traducción viviente, la Biblia latinoamericana, la traducción del Nuevo Mundo, traducción en lenguaje actual, y como señalé hace algún principio, la NBI, que está en un término medio. Ahora bien, el principio de equivalencia formal busca mantener la traducción lo más próxima posible al significado exacto de las palabras del texto que se traduce. Aquellos que lo apoyan creen en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Creen en la inspiración tanto del mensaje como de las palabras en la que está transmitido ese mensaje. Es cierto que toda traducción tiene una parte de interpretación, porque de ser palabra a palabra el texto sería inentendible. Las diferencias entre las diversas traducciones existentes refieren básicamente al aparato crítico, las diferentes alternativas que se presentan al texto bíblico. La cuestión en cuanto al Antiguo Testamento no es tanto con relación a las lenguas originales como a la importancia que se dé a la traducción judía del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta o versión de los 70, y también a la primacía que se da a los códices más modernos como el Sinaítico y el Vaticano. ¿Y qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que las Biblias que han sido traducidas con el método dinámico, para el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento, en realidad tomaron la versión de los 70 o la Septuaginta, que es una traducción. ¿Ya? Ya en sí es una traducción, por lo tanto es una traducción de una traducción. Y para el Nuevo Testamento tomaron el texto alejandrino. ¿Ya? Básicamente es eso lo que quiere decir. Casiodoro de Reina, en cambio, tradujo los libros del Antiguo Testamento del texto masorético. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de quiénes eran los masoréticos delante, no? Ya, los que tradujeron la Biblia en el Antiguo Testamento. La cual es la fuente más confiable que existe hasta hoy en día. Y un paréntesis, para confirmar todavía más lo que estoy diciendo. En la primavera del año 1948 se descubrió un tesoro de incalculable valor en relación con la Biblia. ¿Qué fue lo que sucedió? A 12 kilómetros al sur de Jericó, en la costa oeste del Mar Muerto, un pastor de cabras encontró en una cueva una serie de manuscritos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. La media suerte. Providencia de Dios también, ¿cierto? En total se encontraron en varias cuevas 330 manuscritos, 40 en lengua aramea, unos cuantos en idioma griego y los restantes en hebreo. La mayor parte fueron escritos en piel, pergamino, y los otros en papiro. Se encontraron allí 14 copias del libro de Deuteronomio, 12 copias del libro de Isaías, 10 copias del libro de los Salmos, 8 copias del libro de Éxodo, 7 copias de los profetas menores, que los hebreos agrupan en un solo libro, 6 copias del libro de Génesis, 3 copias del libro de Samuel, 3 copias del libro de Jeremías, 3 copias del libro de Daniel. De los demás libros del Antiguo Testamento se encontraron 1 o 2 copias. Se acepta que los mencionados manuscritos fueron colocados en los jarrones donde aparecieron alrededor del año 150, pero antes de Cristo. Así que tienen más de 2000 años. Una de las copias del libro de Isaías se encontró intacta o completa. Otros manuscritos se encuentran bastante deteriorados.
Este descubrimiento ha puesto de manifiesto la fidelidad del texto masorético, así como la revisión Reina Valera y los milenarios manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran verifican esta verdad. Y esto imparte un alto grado de confiabilidad a nuestra versión Reina Valera. Bien, ahora sí que vamos a ir terminando. Lo importante dentro de todo, por ejemplo, es que antes de 1948, la alta crítica había, por ejemplo, desprestigiado y desacreditado el libro del profeta Daniel, porque el libro del profeta Daniel es tan preciso con la irrupción de los imperios, por ejemplo, y con todo lo que narra respecto de la historia, que ellos decían, no, ese libro tiene que haber sido escrito en el siglo V después de Cristo, porque con la precisión que narra los acontecimientos no puede haber sido sino realmente más que una profecía, una recopilación histórica. Pero cuando se descubre esto y la datación es casi 200 años antes del nacimiento de Cristo, entonces el argumento de la alta crítica quedó realmente desacreditado. Los textos existentes se pueden calificar ahora o clasificar en dos grandes grupos, textos alejandrinos y textos bizantinos. La línea de preservación textual a través del tiempo está en lo que nosotros conocemos hoy día como el Textus Receptus, que reconoce el texto del Nuevo Testamento pasado de generación en generación hasta la Reforma del siglo XVI, y en base al cual se realizaron las traducciones clásicas protestantes, es decir, la que mencioné hace un momento, la Reina Valera, la Diodati, Almeida, etc. Durante el siglo pasado y principios de este se presentaron nuevos textos alternativos, los llamados textos críticos, producidos a partir de los descubrimientos arqueológicos que se aportaban del material tradicional o textus receptus y formaron el grupo de textos alejandrinos, el cual es sumamente heterogéneo. Entre ellos están los textos confeccionados por Westcott y Hort. En la actualidad, las traducciones bíblicas pueden catalogarse en relación con los textos usados para su traducción en tres grupos: traducción de traducciones, traducción de textos según los textos tradicionales y traducción según los textos alternativos o críticos. Se debe destacar que, aunque no se haga mención directa de las traducciones en otras lenguas, la tendencia actual de las Sociedades Bíblicas Unidas es la elaboración de Biblias interconfesionales en las cuales se traduce de textos alternativos o críticos. En este apartado, la cuestión a resolver es si creemos o no en la preservación del texto bíblico a través de los siglos por la acción del Espíritu Santo. Si Dios inspiró verbal y plenariamente las Escrituras y preservó de errores a los escritos humanos, no podría por menos que mantener el texto inspirado a través de los siglos para salvación de los incrédulos y guía para su pueblo. No puede ser que tuviese que esperar hasta que el advenimiento de la alta crítica destructiva de la Biblia para poder tener los textos más fidedignos, y que el movimiento de Dios que surgió en el siglo XVI, de vuelta a la palabra de Dios, dispusiera únicamente de textos corruptos o inferiores a los actuales. Es decir, no puede ser que hayan pasado tantos siglos en los cuales la palabra de Dios haya estado siendo utilizada con textos que no eran de calidad como el texto bizantino. No da lo mismo entonces, como conclusión, usar cualquier versión de la Biblia. Si creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras y en la preservación fiel del texto bíblico a través de los siglos, debemos optar por una traducción realizada sobre la base de la equivalencia formal y de acuerdo con el texto masorético en el Antiguo Testamento y Textus Receptus en el Nuevo Testamento. La versión de la Biblia que mejor cumple con estos requisitos es, sin lugar a duda, la Reina Valera, revisión 1909. Que el Señor les bendiga y espero no haber sido tendencioso con la postura de la versión Reina Valera 1909, pero de alguna manera creemos que al analizar la historia, en realidad tenemos argumentos sólidos para, de alguna manera, tener confianza
en la versión de la Biblia que utilizamos. Seguramente que con el paso del tiempo podrían haber algunas actualizaciones, de hecho la habrá ahora a fines de mes, se presenta la nueva revisión que hizo la Sociedad Bíblica Trinitaria de la Reina Valera. Aquí en Santiago se va a hacer el lanzamiento de la Biblia, que se va a llamar Reina Valera Trinitaria. Así que eso, a fines de julio, ¿yo cuándo dije? A fines de julio entonces. Ya, perfecto. Y eso, pero eso no le quita de alguna manera la esencia que la sociedad, o mejor dicho, que la versión Reina Valera Trinitaria va a tener, porque es la esencia de la Reina Valera. Bien, el Señor les bendiga. Voy a dejar este lugar entonces. Yo creo que después van a haber preguntas, algún cuestionamiento, críticas, de todo. Que el Señor les bendiga, oremos. Te agradecemos.